Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Periodistas. Soy Karen Santamaría y como siempre, un verdadero privilegio compartir este espacio televisivo con usted. Aquí tiene nuestros invitados de hoy. Bien, les voy a presentar ahora un problema que tenemos todos, que es la movilidad en México. En base a un extenso estudio, el WRI de México hizo un análisis de los sistemas de transporte público para poder detectar las fallas y poder promover soluciones eficientes. El diagnóstico de este transporte público es que es una movilidad fragmentada e ineficiente. Es un estudio en el que se analizan a fondo las deficiencias y la ausencia de la planeación integral entre los modos de transporte de la Ciudad de México y además describe lo que pudiera ser la solución para mejorar la movilidad de los capitalinos y, cómo no, para todos los sistemas de movilidad en la República Mexicana. En el diagnóstico se señala que uno de los principales puntos en los que fallan los sistemas de transporte público es la falta de planificación, ya que se opera y se regula de distintas maneras y en diversos esquemas tarifarios, y esto impacta, qué duda cabe, la calidad de la prestación del servicio. Simplemente pregúntese usted cuánto tarda en llegar a su trabajo o al colegio y tendremos la respuesta. Así que para el usuario, reflejado en mayores tiempos de viaje, altos costes, incomodidad y también, como no, inseguridad. Este estudio también resalta que por la falta de una visión del transporte público no se integran los modos de transporte existentes a través de esquemas institucionales, infraestructura, tecnología, servicios y modelos tarifarios para garantizarnos la cobertura y calidad del transporte que merecemos. Hay problemas de capacidad, de calidad en transporte masivo, y cuántas veces no ha visto usted gente parada en los transportes. Parece lata de sardinas. Entonces todo esto nos afecta. Así que a pesar de que el metro, el microbús, el tren suburbano, el tren ligero representan un modelo de transporte público a seguir, realmente la operación del servicio y la confiabilidad y la comodidad de estos no es suficiente para todos nosotros, para todos aquellos que usan en los diversos tipos de transporte público. ¿Por qué? Porque existe una sobresaturación de instalación en ciertos horarios y falta absoluta de control en la operatividad. Vamos a la calle para ver qué opinan aquí en Cancún. El problema de la movilidad en Cancún, o sea, los atascos, los buses, que no está como muy bien planificado. ¿Cómo lo ves? Bueno, para empezar, lo que es el área de los autobuses, así como hay bastantes autobuses, ahí somos bastantes taxistas, en taxi somos 8,000, pero los autobuses, por el tamaño que tienen, la dimensión que traen y las áreas que les tienen autorizado para estacionarse, pues hacen más tráfico. Por ejemplo, podemos hablar de la Plaza de las Américas. Yo como taxista, yo no puedo parar antes, entrando a lo que es las Américas por la Tulum, no puedo parar hasta la altura de Liverpool, porque toda esa parte de
antes se la tienen concesionado o se las tienen dado autorizado a los autobuses, que todavía teniendo esa parte se ponen en doble y a veces hasta en triple fila, perjudicando toda la vialidad de esa zona. Y lo mismo pasa en la zona de aquí del crucero, de que se estacionan y vienen los camiones, se sobreponen y se hace el tráfico en la vialidad. A pesar de que la Tulum, de la López Portillo a la Ruta 4 ya la hicieron de un solo sentido, los camioneros siempre hacen estorbo y hacen más difícil la vialidad en ese aspecto. Y en lo que no estoy de acuerdo es en que les estén permitiendo a las combis seguir llevando gente parada cuando han tenido accidentes y han habido hasta muertos en las combis. Entonces a veces se llevan ya con todo hasta 10 pasajes parados en una combi. Es inaudito, claro. No puede ser eso. Bien, esta es la opinión. Por otro lado, refiere el diagnóstico que tiene el 61% de los viajes y que presentan problemas de planeación, regulación y control, así como el modelo del cual operan. Y esto se ve reflejado en uno de los servicios que los usuarios catalogan como inseguro, ineficiente, peligroso, señalando como un modelo inadecuado para el transporte público. De igual forma, se menciona en este estudio que una de las 3 características que más refleja la ineficiencia en el servicio en la Ciudad de México, por ejemplo, es el modelo hombre-camión. Este modelo de negocio, fíjese usted, se caracteriza por la prestación del servicio a través de concesiones individuales y ganancias por pasajero, lo que genera una serie de problemas como inoperatividad, competencia entre unidades para ganar pasajeros y la inadecuada prestación del servicio, entre otros. Por otra parte, este estudio indica que el esquema financiero no es sostenible, lo que impide la renovación periódica de la flota y la mejora continua del servicio. Este modelo vuelve vulnerable al transporte público al no generar confianza en el sector financiero y al encarecer, limitar e impedir el otorgamiento de créditos para los transportistas. Así que es un hecho que muchos lo padecen, muchos propietarios de autobuses lo padecen. La situación general del transporte en México en general, nosotros como confederación, la Confederación Nacional de Transportistas Urbanos y Suburbanos de la República Mexicana, la situación general del transporte a nivel nacional ha ido progresando a través de los años. Voy a hablar acerca de los 20 años que tenemos como organización trabajando para el gremio, y encontrábamos que la situación era una situación un tanto desordenada en el transporte a nivel nacional. A través de los años, a través de las consideraciones que tenemos nosotros, tanto con autoridades como con el gremio, hemos encontrado muy sensible el hecho de que los transportistas tiendan a mejorar. Nosotros estamos interesados, por supuesto, en la modernidad, pero estamos más interesados en la operación del transporte. ¿Por qué? ¿Por qué en la operación del transporte? Porque nuestro trabajo es mover a la gente. Entonces, si nosotros tenemos un mejor orden en la coordinación de nuestras unidades, el traslado de ellas, así como también el uso adecuado para las mismas, vamos a prestar un mejor servicio. Esto, naturalmente, que es muy importante para nosotros. Nosotros queremos dejar muy en claro que la Confederación, o sea, con Turmex, está muy interesada en que el transporte sea un transporte digno, tanto para los usuarios como también un transporte digno para las ciudades donde estamos trabajando. Pero también no solamente estamos hablando de una renovación de unidades, sino también una renovación de mentalidad. Los transportistas han entrado en la dinámica de hacer empresas para el transporte. Al hacer empresas nos garantizan nos da la garantía de que podemos hacer más rentable nuestro negocio. Por supuesto que es necesario unir tanto la actividad del transportista, la ciudadanía y también el apoyo estatal o municipal, que nosotros le llamamos voluntad política. Si nosotros tenemos voluntad política, nos dan certeza jurídica de que vamos a trabajar sobre ciertas líneas que favorezcan
para que el transporte se siga dando en la medida adecuada. Qué bueno que tocas el tema, porque desgraciadamente la cultura en México se da en el aspecto de que consideran que como es un negocio para el dueño del vehículo, el dueño del autobús, consideran que tienen también el usuario ciertos derechos, pero esos derechos se pierden porque muchas veces, por ejemplo, tenemos un grave problema en las ciudades de vandalismo. Hay autobuses que empiezan a trabajar, vamos a decir, en la mañana, y por la tarde encontramos con asientos rotos, encontramos rayones, encontramos grafitados los cristales, y todo ese tipo de cosas pues tiene un costo. Nosotros, por supuesto, queremos mantener nuestras unidades de primer nivel. De hecho, siempre hemos hablado de que la garantía de nosotros como transportistas no solamente es el servicio, sino la comodidad y la seguridad. Pero sí carecemos de esa mentalidad que se ha perdido. Qué bueno que tocas el tema. Muchas de las cosas que se hacen en México, se piensa por parte del usuario que nosotros recibimos mucho dinero y que somos ricos en ese sentido. Hacemos una inversión muy fuerte. Ahorita los autobuses cuestan sobre la base de 2 millones de pesos. No cualquier persona saca un vehículo a la calle a que se suba cualquier persona a su vehículo. Si alguien tiene un Mercedes-Benz que cuesta mucho menos que eso, yo no creo que se pare en la esquina y le diga, a ver, súbanse, y que le rayen su carro y todo eso. Por supuesto que no. Entonces, ahí es donde la ciudadanía tiene que entender que nosotros estamos haciendo una gran inversión. A veces esa inversión prácticamente la inversión de todos nuestros bienes. Estamos haciendo una inversión para el futuro y a veces la perdemos en un momento. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos ese riesgo. Ni tenemos a veces la situación jurídica que nos establezca bien las reglas del juego por parte de las autoridades, y también tenemos el problema del usuario que no respeta lo que nosotros le estamos dando. En Cancún no existe, por ejemplo, fíjese usted, un sistema sincronizado de semáforos. Y tampoco hay una red de vías de transporte apropiadas. Así que hemos ido con el concejal Gregorio Sánchez Martínez, quien nos habla de cómo están analizando el problema, cómo afecta a su transporte, a su recorrido diario, para usted, para sus hijos, para su marido, para quien sea, de cómo nos está afectando esto. Es una realidad y tenemos que tomar una medida para poder solucionarlo. Vamos a analizarlo desde el fondo con Gregorio Sánchez Martínez. Bueno, en primer lugar, Karen, me da muchísimo gusto saludarte, tener la oportunidad de platicar con todos los televidentes y contigo. El problema de transporte público es uno de los tantos problemas que aquejan a nuestro país, y nuestro estado y nuestro municipio no son la excepción. El problema se llama corrupción, que cada día vamos de mal en peor. De nada han servido todos los falsos programas anticorrupción que nada más son a tole con el dedo para que todos los ciudadanos se crean el cuento. Desde que llegaron los neoliberales, este país va de mal en peor. Y en el caso de la corrupción o del combate a la corrupción, vamos como los cangrejos cada día para atrás. Es escandaloso, cada vez los casos de corrupción más grandes en el país y en nuestro estado, que se diga, pues nuestro estado es ahorita el foco de atención de nuestro país. En primer lugar, porque aquí está Cancún, que es el destino número 1 de turismo a nivel América Latina, el primero de México, y por mucho está dentro de los 10 destinos turísticos más importantes del mundo. Entonces, por lo tanto, en nuestro estado, en nuestro municipio, no están ajenos a esa corrupción que hay en el transporte público. Y dicen que no hay casualidades. Soy el presidente de la Comisión de Reglamentación del municipio de Benito Juárez, donde se ubica Cancún,
Y hoy precisamente tocamos el tema del reglamento, de los reglamentos de transportes. Aquí quiero decir dos cosas. El transporte público como tal es el municipio quien lo regula y quien lo concesiona. En el caso de los taxis, ahí sí el municipio no tiene nada que ver, son concesiones del Estado y por lo tanto es el Estado quien regula el transporte de los taxis, las placas de los taxis, la supervisión de los taxis, incluyendo el transporte público foráneo. El municipio de Cancún Benito Juárez nada más regula lo que es el transporte público interno dentro del municipio. Y hoy justamente a la hora que le entramos al tema de la reglamentación nos dimos cuenta que con el crecimiento que tiene Cancún ya estamos con un reglamento obsoleto, que las últimas reformas que se hicieron hace 8 años cuando yo era presidente municipal y no se han hecho nuevas reformas. Cancún crece a un 7% aproximadamente anual y por lo tanto efectivamente es un caos. Y justamente hoy, este día, tomamos el acuerdo, los regidores en la Comisión de Reglamentación, de citar al director de transporte, de citar al presidente de la Comisión de Transporte de los regidores, que los regidores son como la Cámara de Diputados del presidente municipal, y se les notificará hoy mismo, a más tardar mañana por escrito, porque tenemos un serio problema. ¿Por qué se está ocasionando este caos? Hay una complicidad entre tránsito y la dirección de transporte para solapar a estos transportistas que muchos están de forma irregular. Por decirte un ejemplo, aquí en Cancún únicamente están regulares, o sea, tienen una concesión los transportes transporte de pasajeros, transporte público de pasajeros, que son los autobuses y los microbuses, son los únicos que tienen concesión. Las combis que ves circulando por todos lados y las urbans no tienen concesión municipal, están circulando de forma irregular y solapada bajo el amparo de la corrupción de las autoridades, tanto estatales como municipales, y eso es un problema muy serio, y si te das cuenta son las que forman más caos en la ciudad. Entonces hoy sí levantamos la voz y hoy estamos mandando un exhorto para que el director de transportes, que ni siquiera se presentó a esta reunión cuando ya lo habíamos citado, para que regule esta situación de forma urgente, y de lo contrario que todas las combis que no traigan, que no cuenten con una concesión, y todas las urbans que están multiplicadas como hormigas en la ciudad, se metan al corralón, si se les aplique la ley. No puede existir un transporte público sin ley en una ciudad tan importante como es Cancún. Ahora, tenemos el problema también de las tarifas. Hemos estado en otros estados y hemos visto que las tarifas de los buses concretamente van desde 14 hasta 11, hasta 8 pesos aquí en Cancún. Entonces, viene el gasolinazo, viene todo esto que he visto, cómo has protestado, he visto que dices basta ya y tal. Bueno, es una situación compleja. Por un lado es justo el reclamo que hacen los transportistas en que se les suba la tarifa. Por otro lado es injusto que los platos rotos los pague el pueblo, cuando en ningún momento se han subido los salarios, en ningún momento hay un poder adquisitivo mayor, es todo lo contrario. Ahorita en el municipio, el 30% de las empresas que están en nuestro municipio no han podido pagar su refrendo de licencia de funcionamiento porque hay un caos económico. Entonces, si el empresario no está pudiendo hacerle frente a sus responsabilidades fiscales de licencia de funcionamiento porque sus empresas no les dan, o sea,
Inmediatamente entrando el año, junto con la cuesta de enero que vino el gasolinazo, las personas empezaron a dejar de ir a comer a los restaurantes, empezaron a dejar de ir a comprar al súper. Es increíble cómo ves los súperes semivajíos. Ya empezamos a saber la necesidad de ahorrar, pero entonces todos dependemos de todos. Entonces, por un lado está la exigencia justa de los transportistas, quizá de que se les sube el transporte, pero por otro lado, ¿por qué va a pagar el pueblo? Como siempre que somos el pueblo quien pagamos los platos rotos. Entonces, por lo tanto, la Comisión de Transporte del Cabildo no autorizó la alza de las tarifas, porque consideramos que hasta que no haya algo equitativo, hasta que no suban los salarios de la gente, entonces no se le puede subir la tarifa en transporte público. Una de las propuestas la tenemos con nuestro siguiente invitado para la solución. Él es Haroldo Montealegre, preside una empresa que se llama M-Peso. Y bueno, pues nos presenta una solución muy interesante para este problema que todos tenemos. Vamos a ver de qué nos habla Haroldo Montealegre. Hemos entrado ya en la era 4.0, en donde todo va a estar prácticamente automatizado, en donde tendremos una calidad de vida que dependerá mucho de la informática, de los sistemas domóticos y demás. Y Haroldo pues ha tenido la gentileza de darme una entrevista para ustedes en la que nos va a comentar la última generación en cobro de transporte público a través de un sistema absolutamente digital. Bienvenido, muchísimas gracias por acceder, volar desde la Ciudad de México para venirte acá con nosotros. Lógicamente es de interés internacional tu patente. Cuéntanos cómo surge. Supongo que surge ante una problemática. Exacto. Sí, nuestra empresa, M-Peso Internacional, tiene esta patente que es extremadamente importante y surge porque nosotros estudiamos a fondo todo el tema y la problemática del pago del transporte público. Nosotros vimos que los sistemas tradicionales o eran pago en efectivo, y en los casos de pago de efectivo la gente llega a pagar, el chofer no tiene vuelto, entonces cobra un poco más que lo que debe. Por otra parte, hay mucha insatisfacción en cuanto al pago de efectivo, porque la gente tiene que acarrear efectivos y está expuesta que cuando va rumbo al bus la asalten, todo esto. En cuanto a los niños, es complicado viajar con efectivo también. Por otro lado, los dueños de los buses tienen el problema que tienen que gastar en pagar personas para que estén contando los pasajeros o poner otros mecanismos para conteo de pasajeros, y luego no reciben muchas veces lo que deben recibir porque, digamos, hay la costumbre en muchas ciudades que el dueño del bus le dice al chofer: me vas a traer tantos pesos al final del día y lo que gané ya es cosa tuya. Y esto crea una serie de incentivos perversos, porque si, por ejemplo, en una determinada parada a las 12 del día llegan muchas personas, entonces se produce una competencia entre los buceros para ver quién está en la parada en el momento preciso. Y si un bus llegó a las 11:50, a veces se queda ahí estacionado para que se suba la gente ahí. Y todo esto naturalmente produce más accidentes de tráfico, expone a la gente y le sube la prima de seguro al dueño de los buses. Eso es muy importante. Hay otra cosa que yo así cuando leí la información que me hiciste favor de enviar, lo vi muy aplicable. Yo viajo mucho, muchísimo. Y la verdad es que viviendo aquí en Cancún, pues dices, oye, el turismo, fíjate tú, eso de ir a cambiar que si 3 euros, que si 3 francos, que si 3 coronas y tal, en cambio te haces con una de tus tarjetas y ya el turista ya se puede pasear en autobuses de una forma segura sin tener que entrar, ay, ¿dónde cambio? O que la tasa de cambio pues le sea a veces demasiado alta, ¿no? Me parece muy sensato. No, sin duda, es decir, desde el punto de vista del turista, el turista llega a Cancún, lo óptimo es que el turista tenga su tarjeta, al llegar su tarjeta inteligente, él puede autoinscribirse con la tarjeta. A través de su móvil. A través de su móvil, se autoinscribe y la puede vincular a su tarjeta de crédito e inmediatamente él recarga su tarjeta y la puede automáticamente usar. Y esto le brinda un perfil de seguridad y confianza mucho mayor a él. También puede usar el celular. Es decir,
su mismo celular puede servir para hacer todos los pagos. Con monedas y pienso que viene a facilitarnos la manera de pago. Claro que sí. Me parece fantástico, porque ya eso también, por un lado, debe dar un poco los asaltos. A veces agarro 2 rutas, pero para el que trabaja, pues está bueno, así al mes que paguen. Digo que está bien por la seguridad en el dinero que va a estar en el banco guardado, no se va a andar exponiendo uno ya aquí, porque usted sabe, como están los robos en día. Con los sistemas tradicionales de pago automatizado, lo que tenés es una serie de silos, en el sentido que hay toda una infraestructura para recarga de tarjeta, que son las máquinas estas tradicionales donde la gente llega a recargar su tarjeta. Luego, por otra parte, está el tema del pago. Se produce el pago en el autobús o a la entrada de la estación de metro. Luego está el tema del pago al dueño del bus o al operador del metro, que es otro trabajo. No hay integración en tiempo real. Por otra parte, en los sistemas tradicionales, si por ejemplo tú tienes saldo y yo tengo saldo, pero estamos en 2 puntos diferentes de la ciudad y yo me quedé sin saldo y te pido, Karen, por favor envíame saldo, tú me dices, ¿y cómo hago? Estos sistemas tradicionales no permiten enviar recarga de saldo de uno a otro. Entonces adolecen que no tienen ni interacción en tiempo real entre los proveedores del servicio y los usuarios, ni interacción ni integración en tiempo real entre los diferentes mecanismos que están o se pueden establecer para ventaja de los pasajeros. Estos diferentes mecanismos pueden ser muchos, como por ejemplo que en una parada haya un rótulo que está cambiando y te está avisando cuando llega el siguiente bus en tantos minutos. O por ejemplo, cámaras que pueden ser de mucha utilidad en determinados contextos y en determinadas ciudades para poder tomar fotos de la actividad dentro del bus, o el ingreso de pasajeros al autobús, el pago a pasajeros. También no permiten los sistemas tradicionales que el dueño de un bus pueda ir viendo en su celular en tiempo real cuántos pasajeros van entrando. Lo obliga a una serie de gastos también, porque tiene que pagar personas que van a dejar el dinero al banco o tienen que estar gestionando que les paguen después de cierto tiempo. Los sistemas tradicionales también obligan a que hayan tarjetas de diferentes colores cuando hay grupos que reciben subsidios. Si hay subsidios para tercera edad, por ejemplo, tienen que tener una tarjeta de diferente color, usan la tarjeta de diferente color y pagan un poco menos. Pero luego viene todo el pleito entre el dueño del bus y el gobierno municipal, por ejemplo, diciendo, págame. Y aquellos no les terminan de creer que efectivamente llegaron tantas personas con esta tarjeta, porque no tienen un mecanismo en tiempo real para generar analíticas que les permitan saber con trazabilidad total qué hubo de manera descriptiva o qué hay de manera descriptiva en un momento dado en un autobús, de manera predictiva, que sirve para controlar la flota y para hacer mucho más eficiente el uso de la flota, y de manera prescriptiva, que permite una serie de acciones inteligentes alrededor de la administración de la flota de buses y el confort de los pasajeros. Estas son las debilidades de los sistemas tradicionales. Tendremos una segunda parte en el transporte porque es un problema muy amplio y vamos a ver en otros estados de la República también cómo es el problema. En Torreón, fíjese usted, estuvimos en Torreón, Coahuila, y nos pareció muy interesante la metodología que tienen ellos. Es el único estado de la República en el que los sindicatos, los privados y el gobierno están unidos para solucionar esto. Porque los problemas que ya nos han manifestado pues son porque no se ponen de acuerdo, porque hay intereses, lo que usted guste y mande. Pero en Torreón no pasa esto. Así que esta segunda parte le informaré a usted de cómo suceden las cosas en Torreón, Coahuila. Bien, así concluimos esta emisión de Periodistas. Espero que haya sido de su entera satisfacción y espero sus comentarios, por supuesto, tanto en redes sociales como en nuestro correo y en nuestras direcciones apropiadas para que usted se comunique con nosotros. Quiero comentarle que vamos a crear
el Club del Hogar. Este Club del Hogar, a través de este medio y a través de este programa, pretende darle a usted servicios como recetas médicas, medicamentos, materiales de construcción, información, becas y otro tipo de gestiones que estamos realizando para poder otorgarle un servicio a usted a nivel nacional. En breve, el Club del Hogar. Si le interesa, por favor, escríbanos y de inmediato recibirá su carnet. Aquí tiene la dirección y espero que se afilie con nosotros porque créame, le vamos a dar un muy buen servicio, que es la obligación de todos los comunicadores. Hasta luego.